Buenas noches, amigos. Traigo un libro en las manos, pero esta vez no es un libro, es una hoja que todos conocéis y que deberíamos tener todos los olvegueños en un cuadro de honor en nuestras casas. Es la copia de la pintura de los mártires que hace referencia a la quema de Olvega, a la segunda quema de Olvega. Porque hoy vamos a hablar de 2 siglos desastrosos para nuestro pueblo. Fueron los siglos XIV y XV. En realidad, el siglo XIII había sido bueno para toda España. En cambio, empecemos por el XIV, todo empieza con una lucha permanente entre un rey que ha pasado mal a la historia, porque ha pasado con el nombre de Pedro I el Cruel. No es que fuera más cruel que los demás, pero a él le cargaron el San Benito y con ese nombre ha pasado a la historia. Pero tenía un hermanastro que era el que aspiraba a derrocarlo para ser él el rey. Pedro I había sido un buen rey, un poco excesivo tal vez en su temperamento, pero da la casualidad de que este Pedro I de Castilla reinaba entre nosotros a la vez que Pedro IV reinaba en Aragón. El enfrentamiento entre los dos va a ser abismal. La razón última, porque el hermanastro Enrique de Trastamara estaba refugiado en Aragón. Como muchos aragoneses, huyendo del rey de Aragón, se refugiaban en nuestros pueblos de Soria, de Olvega, en concreto de Ágreda y del Moncayo. Es lo cierto que el rey castellano fue el que empezó a portarse mal, porque un buen día, con sus 7.000 soldados, se lanzó sobre Tarazona, la conquistó, la destruyó casi por completo y allí se puso ya a mandar. Claro está que los aragoneses no iban a estar impasibles. Y ciertamente el rey de Aragón acometió a Castilla por Serón y por la parte de Deza. Entonces se enfrentaron los dos en nuestro pueblo, en Olvega, en Arabiana. En Arabiana habían muerto los 7 infantes del Salas. En Arabiana se enfrentan ahora el rey Pedro de Castilla y el rey Pedro de Aragón. A la historia pasará, claro, esta batalla como el enfrentamiento de los 2 Pedros. ¿Qué ocurrió? Que el de Aragón, para llegar a Arabiana, atravesó Olvega y la quemó. Tal vez entonces los olvegueños se salvaron porque había un castillo y en el castillo se refugiaron y se libraron de la muerte. Pero esto ocurría todo exactamente el año 1359. Olvega, pues, padece ese enfrentamiento. Como consecuencia de la pelea de Arabiana, ambos ejércitos se destrozan, pero acaba perdiendo el castellano, que tiene que volver a ceder todas sus conquistas de Tarazona, Borja, incluso que había conquistado, tuvo que devolvérselas a su propio rey, al rey de Aragón. El historiador Zurita comenta en un largo artículo esta historia nuestra y la quema de Olvega con este título: Combate en el lugar de Olvega,
Y luego va diciendo cómo en Arabiana ocurrieron los hechos. Si queréis tener una amplia información sobre esta primera quema del pueblo de Olvega, don Manuel Peña, en la historia de Olvega, le dedica desde la página 112 hasta la página 118. Analiza una a una todas las palabras que el historiador Zurita comenta en torno a este encuentro. Pedro I devolvió a Aragón todas las tierras anteriormente conquistadas. Con ellos peleaba, con los aragoneses, Enrique el Bastardo. Era hermanastro de Pedro el Cruel. Quería destronar a Pedro Cruel y poner como en Aragón la dinastía de los... la dinastía de su familia. Por eso, al vencer en Arabiana Aragón a los castellanos, le dio más aire para empezar a recolectar seguidores. ¿Por qué logró gran éxito Enrique de Trastamara? ¿Por qué logró imponerse la casa de Trastamara de Aragón en Castilla? Por la sencilla razón de que el rey que había en Castilla era un rey que había cedido el mando a unos cuantos nobles que, por otra parte, no eran imparciales. Eran los que tenían el mando, pero incluso que hicieron marginar de la política y del poder a todo el resto de la nobleza. Naturalmente, cuando aparece Enrique el Bastardo, todos se van con él, hay batalla, hay encuentros y al final Enrique el Bastardo acaba asesinando a su hermano Pedro el año 1369. Como veréis, el siglo XIV, 1300 y pico, es un siglo de mucho llanto para toda la región castellana y la aragonesa. Pasarán los años y nuevamente volverán a enfrentarse Castilla y Aragón cuando Castilla quiera imponerse al resto de los reinos de la Reconquista española. Hay que tener en cuenta que en el siglo XV, en el que ya estamos entrando, en Castilla había más habitantes que en el resto de España. Por eso Aragón también pretende, y de ahí vienen las guerras que a veces ocurre que son absolutamente dantescas, porque es curioso que el rey de Navarra, el rey de Aragón y el rey de Castilla sean tres hermanos que entre sí pelean por conseguir el mando sobre la península ibérica. Se acabará imponiendo el rey de Castilla y de esa manera nos presentamos ya con don Gastón de la Cerda, que es el gran amigo y favorecedor de Pedro I el Cruel y que, bueno, va a ser decisivo en la historia del siglo XVI en nuestro pueblo. No él, sino sus descendientes, porque el rey de Trastamara acabó haciéndose amigo de él y su sucesor le dio el título de conde de Medinaceli. Otra vez tenemos a los Mendoza y al conde de Medinaceli gobernando en España con unos reyes que prácticamente no saben ni tienen temperamento para gobernar Castilla. En estos fines del siglo XV, el XIV,
En los finales del siglo XIV, en Ágreda y en Bonmediano estaba el marqués de Santillana como guardián de la frontera castellana. Como político, el marqués de Santillana no fue gran cosa. Como militar, desastroso, porque provocó otra vez en Arabiana enfrentamiento con los aragoneses y salvó la vida de verdadero milagro. Pero sí que nos interesa el marqués de Santillana porque lo que él menos se pensaba lo ha hecho histórico. Era su capacidad poética, sus serranillas. Y voy a leeros una que pudo bien inspirarle cualquiera de las pastoras que Olvega tenía por sus montes. Dice así el marqués de Santillana: en toda la montaña de Trasmoz a Beratón non vi gentil serrana, tenía saya apretada, muy bien hecha la cintura, cinta y collera labrada. Era una albegueña, de cualquier manera, era una soriana de las tierras de Moncayo. Hizo varias serranillas, a mí la que más me gusta es esta, porque siempre he querido creer que le había inspirado alguna olvegueña. Entremos pues ya en el siglo XV. El siglo XV tampoco mejoran las cosas. Han habido varios reyes después de Enrique de Trastamara y así llegamos a Enrique IV, que había nacido el año 1425 y morirá en 1474, pero que desde 1464, o sea, los 10 últimos años de su vida, los pasó en continuas guerras interiores. Tan malo era que el marqués de Villena varias veces intentó dar un golpe de estado para arrojarlo del trono. Otra vez tenemos unos pocos nobles que mandan, el rey no hace nada, hay una gran anarquía en todos los órdenes, abundan los latrocinios e incluso los homicidios, y entonces la gran nobleza marginada pide ayuda al rey de Aragón. El rey de Aragón favorecerá a esta nobleza, sobre todo desde que Isabel, una hermana del rey, decide casarse con el hijo del rey de Aragón, don Fernando. Desde entonces ya tienen estos asegurada el poder del rey de Aragón. Ocurre que como signo de desacuerdo con el rey que mandaba y como para significar su destronamiento, en Ávila hicieron un muñeco que representaba al rey y lo quemaron. Era un signo del destronamiento. Y entonces los partidarios del cambio de dinastía eligieron a don Alfonso, un hermano del rey que desgraciadamente murió 2 o 3 años después de ser elegido y que no tenía más que 18 años cuando le llegó la muerte. Entonces toda esta nobleza intentó otra solución, y la única solución que les quedaba era la otra hermana del rey, incluso un par de años mayor que Alfonso, pero que nunca pensó en ser reina, sino en vivir con una gran cultura, dominaba perfectamente latín y leía muchísimo, doña Isabel, que se llamará después Isabel la Católica. A ella se acogieron y al morir su hermano, la eligieron para reina después de haber destronado por la quema de Ávila al rey Enrique IV. Pero ella, que nunca pensó en ser reina, puso una condición.
respeto a su hermano el rey hasta que la muerte se lo llevara. Y por tanto, ella no aceptó el título de reina, sino solamente el de sucesora del rey Enrique IV. Y efectivamente será el año de la muerte, 1474, el año de la muerte de su hermano, cuando ella ya sea constituida reina de Castilla. Pero antes, en las luchas entre esos nobles, los partidarios de Isabel la Católica habían contado ya con el voto de los olvegueños a favor de la infanta Isabel de Castilla. En estas estamos cuando el rey Enrique IV, repito, una nulidad como rey, se deja gobernar y mandar por todos los nobles. Estos nobles, ¿qué hacen? Posesionarse de las tierras que teóricamente eran del rey, pero prácticamente eran de los labradores que las cultivaban. Pues bien, el conde de Medinaceli se había impuesto en Borovia, en Ciria, ahí mandaba, y los olvegueños tenían la experiencia de que explotaban a sus servidores. Si además estamos en plena guerra civil, porque hasta diciembre del 74 no fue nombrada reina Isabel la Católica, unos meses antes, en marzo de ese mismo año 1474, el conde de Medinaceli se apropia de estas tierras. Los castellanos del Moncayo se resisten. Viene el propio rey Enrique IV a convencer a los castellanos, pero es al revés. Son ellos los que lo convencen para que anule el título de propiedad que le había dado al conde de Medinaceli. A cambio de esto, para que el otro consintiera, le regaló el castillo de Gormaz. La razón es porque cuando todos quemaron el muñeco de Ávila, el conde de Medinaceli había sido uno de los pocos que defendieron al rey. Por tanto, tenemos una Olvega en la que no se sabe qué es lo que manda. Si el deseo de mandar sobre estas tierras y posesionarse de ellas, o sencillamente hacerles participar en la causa del rey Enrique IV, cuando ellos estaban juramentados a favor de Isabel de Castilla. El hecho es que, en atención a la mucha resistencia de los olvegueños, decidió un día prender fuego por segunda vez a nuestro pueblo. Pero ahora lo hizo quemando las puertas del castillo. Al incendiarse las puertas del castillo, el fuego se propagó por dentro y otra vez los historiadores lo comentan de esta manera. Vino a Olvega y la combatió de tal manera que pusiera fuego a la puerta de una torre donde todo el pueblo estaba retraído con personas y haciendas. Fueron las llamas tantas y tan bravamente encendidas que se encendieron los unos a los otros dentro. Vueltos en ceniza, cesaron los llantos de las mujeres y los niños que prefirieron morir antes que perder su libertad. Así lo comenta Zurita en la Historia de España, este acontecimiento de Olvega. Nosotros lo tenemos escrito, para memoria de todos, en la pintura de los mártires. Vale la pena que la leamos. Año 1474. El 14 de marzo, el conde don Agartón de la Cerda, conde de Medinaceli,
Aquí don Manuel Peña hace una rectificación. No es don Agartón de la Cerda, ya conde de Medinaceli en estas fechas, sino su hijo Luis de la Cerda. Por tanto, en este documento debería decir el conde de Medinaceli, don Luis de la Cerda. Pero es lo mismo. Puso cerco a este lugar de Olvega con 5.000 hombres de a pie y a caballo, y tuvo cercada la torre del dicho lugar 5 días, y al fin de los cuales, que fue el 19 del mismo mes, puso fuego a la dicha torre después de haberla combatido por 5 días. Y murieron en dicho fuego cerca de 430 personas, y entre ellas 25 desposados. Fue del fuego Carlos de Luna y Arellano, mariscal de Castilla, Ciria y Borovia, capitán general de dicho conde. Y luego ya los olvegueños añadieron esos 4 versos del recuerdo. Aquí yacen sepultados los mártires inocentes, ejemplo de los pasados, memoria de los presentes. Esta es la página triste de nuestra historia, pero hay que tener en cuenta que la reina Isabel la Católica hasta diciembre no fue hecha reina, y pocos años después, cuando ya todo se había apaciguado en Castilla, vino a Olvega e hizo un gran donativo. Las crónicas dicen para la ermita de los mártires. En la ermita de los mártires no se ve ningún remiendo de esa época porque es muy anterior. Se cree más bien que sería el donativo que llevaron a cabo los Salcedo que vivían en Soria y habían venido a Olvega hacía 100 años y tenían muchas tierras en Olvega y vivían y nacieron en Olvega. Los Salcedo fueron los promotores de la resistencia y ellos son los que luego poseen los entierros, las tumbas que hay en la iglesia parroquial, lo que quiere decir que ellos fueron los que, administrando su propio dinero, el de la parroquia y el que dio Isabel la Católica, construyeron la nueva iglesia parroquial. Tal vez sea este el día más glorioso de la historia de Olvega, aunque yo no me atrevo a decirlo ya a plena voz, porque si glorioso fueron los que murieron, no menos glorioso ha sido el pueblo de Olvega en nuestros días, en que por obra y gracia de la entrega, ayuda, protección de Emiliano Revilla, hemos logrado ser uno de los pueblos más brillantes de España. Amigos, hasta aquí la charla de hoy. El próximo día os comentaré el retablo de la iglesia parroquial. Buenas noches y hasta el próximo día.